En los últimos meses se ha escrito mucho en distintos blogs de SEO sobre BERT. Unos dicen que es una actualización del algoritmo, otros dicen que es una tecnología que solo puede usar Google. En ambos casos se equivocan. Vamos a ver qué es BERT y cómo podemos usarlo. BERT coge su nombre del personaje de Barrio Sésamo y es un método de preentrenamiento de representaciones contextuales del lenguaje. Para entender este concepto, lo mejor será empezar desde el principio. En 1975, Gerald Salton propone el modelo de espacio vectorial para poder representar el lenguaje. El modelo de espacio vectorial asigna un peso binario a cada uno de los términos de un conjunto de documentos y calcula su TF-IDF. De esta forma podemos generar un vector que represente a cada documento. El problema de este modelo es que busca cadenas de caracteres, por lo que no distingue los sinónimos o la polisemia. La solución al modelo de espacio vectorial vino representada por las palabras incrustadas o word embeddings. En este modelo, cada término se representa como un vector construido en base a la distancia que le separa con el resto de términos que le rodean. De esta forma podemos sacar paralelismos entre masculino o femenino, entre países y sus capitales o entre diferentes formas verbales. Pero ojo, el orden de los términos importa. No es lo mismo 2 días de fiesta que de fiesta 2 días. Bueno, a veces sí. Como dijo el poeta, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. El problema de este modelo es que genera una única representación por cada término, incluyendo los distintos significados que pueda tener. Por ejemplo, la palabra banco. Puede ser un banco de dinero, un banco de descanso, un banco de peces. Este modelo tampoco distingue los distintos significados de cada término. Ya hemos visto dos modelos de representaciones no contextuales del lenguaje. Veamos algún modelo donde sí que se represente el contexto en el que aparece cada término. En el año 2015, Andrew Day, mientras trabajaba para Google, propone un nuevo modelo. Si realizamos un preentrenamiento con tareas básicas de procesamiento del lenguaje natural, como predicción de frases o clasificación de las mismas, podemos utilizar una red neuronal del tipo Long Short Term Memory para generar un modelo contextual. Gracias a esta puerta de olvido que tienen este tipo de redes neuronales, podemos obtener la relación de cada término en sus distintos contextos. En el año 2018, Matthew Peters saca Embeddings from Language Model, ELMO, donde basándose en el modelo de Andrew Day, propone entrenar no solo de derecha a izquierda, sino también de izquierda a derecha. Otro modelo de representaciones contextuales del lenguaje es Transformers. Aparece con un paper titulado Attention is all you need. Para entender cómo funciona Transformer, vamos a hacer una analogía con el lenguaje SQL. Cuando realizamos una consulta a una base de datos SQL se producen dos pasos. En primer lugar se buscan y se encuentran los registros y en segundo lugar se devuelven los valores solicitados de esos registros. Con Transformers ocurre igual. El mecanismo de atención, por un lado, hace coincidir la consulta y la clave, y por otro lado, devuelve los valores solicitados del registro pasados por la función softmax. Cada consulta nos devuelve un vector que no es más que la asociación de cada uno de esos registros, es decir, de cada término, con el resto de registros o de términos. La manera de entrenar a este modelo es mediante la unión de tres frases. Dos de ellas, uno de los términos tendrá el mismo significado y en la tercera no. Al final lo que almacenamos es el valor del coseno, es decir, la similaridad de cada uno de esos términos. En el fondo podemos ver este modelo como una enorme base de datos que almacena las distintas relaciones entre los distintos términos. Poco después, y aún en el año 2018, Alex Radford descubre que podemos mejorar el modelo produciendo una red neuronal de 12 capas forma arquitectura Transformer. Siguiendo nuestra línea temporal, en el año 2019, Jacob Devlin publica BERT, Bidirectional Encoded Representation from Transformers, donde por primera vez introduce un preentrenamiento completamente bidireccional, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por tanto, BERT no es más que una red neuronal de 12 a 24 capas de Transformer entrenado sobre un corpus gigantesco 1.000.000 de veces. En la página de GitHub de BERT podemos encontrar los distintos modelos ya preentrenados por Google para el lenguaje que necesitemos. Por simplificar, podríamos decir que BERT es una megabase de datos de la similaridad de cada término de una colección gigantesca de documentos en los distintos contextos en los que aparece ese término. Para empezar a usar BERT debemos saber que tiene dos fases, una de preentrenamiento y otra de ajuste. Nos podemos saltar la fase de preentrenamiento si utilizamos alguno de los modelos preentrenados por Google, o preentrenar nuestro propio modelo, aunque en este caso tendremos que estar dispuestos a rascarnos el bolsillo. No será barato. Para preentrenar el modelo lo hacemos mediante dos tareas. La primera, ocultación de términos, y la segunda, predicción de si una frase es la posterior a otra. En la tarea de ocultación de términos se ocultan el 15% del total de términos. En un 80% de los casos se sustituyen por la etiqueta mask, el 10% se sustituye por cualquier otro término y en el otro 10% no se sustituye.
Aquí podéis verlo en acción en un notebook de Jupyter. En la tarea de frase siguiente se predice si una frase es la inmediata posterior a otra o son aleatorias entre sí. En la parte de ajuste de BERT podemos ajustar el modelo de manera sencilla mediante una tarea específica, como por ejemplo clasificación de textos, aunque no solo nos serviría para eso. En entendimiento del lenguaje no solo están el modo BERT de personajes de Barrio Sésamo, existen más y algunos son posteriores a BERT, como por ejemplo Ernie o Epi, desarrollado por Baidu. Y si quieres aprender más sobre BERT, entra en la página de neurona.com y apúntate a nuestros cursos.